Buenas tardes, buenos días, buenas noches amigos, un placer estar con ustedes a través de este otro programa de su podcast Parte Médico que compartimos con ustedes y que cada vez más queremos que sea parte de la rutina y la vida diaria de la información que a ustedes les sea útil en su día a día. Como siempre, recordarles nuestras señas a través de YouTube, Mundo UR, Mundo UR, Julio Castro M. En el buscador de YouTube ponen Parte Médico Julio Castro y ahí salen todos los capítulos, pero también está en Spotify, en Apple Music y aparecemos en vivo, como hoy, a partir de las 8 de la noche, o en este caso 1 de junio, pero queda guindada en esta plataforma, así es que lo pueden oír cuando ustedes quieran. Si lo dejan suscrito, les llega una campanita y ustedes apenas sale el capítulo en vivo, ustedes pueden escucharlo. Parte del interés que tenemos que estos temas de salud se vayan haciendo frecuentes en su manejo. Hoy vamos con un tema que es frecuente, sempiterno, nunca pasa de moda, que es el manejo de la fiebre. Yo soy médico de adultos y voy a hablar solamente del manejo de la fiebre en adultos, que no es igual al manejo en los niños, pero lo que queremos es que usted guarde esto. Y en la medida que tenga un familiar o un amigo y tenga el problema de fiebre, usted se lo envíe y a través de estos pocos minutos de oírnos y vernos pueda hacer un manejo óptimo de la fiebre. Y voy a estar dándole tips del manejo de la fiebre. El primero, el manejo de la fiebre, tiene que ver con qué nosotros los médicos consideramos fiebre, qué es la definición de la fiebre. Y a pesar de que la fiebre para los pacientes es un síntoma, es algo que nos refieren, para los médicos es un signo. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Que para nosotros la fiebre debe medirse, ¿ok? Es muy, muy importante que la fiebre se mida con un aparato, con un termómetro de mercurio o con un termómetro digital, cualquiera de ellos, un termómetro de cinta, pero es muy importante para nosotros saber exactamente la temperatura. Eso no es una buenas palabras para las abuelitas, para las madres que tienen con mucho cariño, te ponen la mano en la frente y te dicen, bueno, fulanito tiene o no tiene fiebre. Eso es bueno cuando tienes la fiebre muy alta, pero no es tan bueno cuando la fiebre está limítrofe. Es decir, cuando está en la brecha entre los 38, 38,4, 38,5. Y la definición para los médicos es muy, muy exacta. Para nosotros es fiebre cuando la temperatura pasa de 38,5 en adelante. Es decir, 38,5 es fiebre, 38,4 no es fiebre. Es febrícula, es una definición diferente. Entonces, lo primero, cuando usted llama al médico y dice, doctor, tengo fiebre hace tantos días, lo primero que su médico le va a preguntar, ¿cuánto tuvo de temperatura máxima? Si es 38,5 adelante, es fiebre y para nosotros tiene una connotación clínica muy, 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 muy marcadora, a diferencia de que usted tenga 38,2, tenga 37,8, que en ese caso no es fiebre. ¿Cómo se mide la fiebre? Y esto es un elemento importante. Lo primero de ello, debemos utilizar o el termómetro clásico de mercurio en la boca. Se baja la temperatura a través de frío, por ejemplo, puede ser, o a través de movimiento, y se coloca debajo de la lengua el sensor, que es la parte metálica, al menos durante 2 minutos continuos. La persona no puede haber ingerido bebidas frías en ese momento porque va a tener la boca más fría de lo habitual, ni debería haber comido recientemente. Entonces se pone su termómetro 2 minutos. Puede utilizar el termómetro auricular, que es el que utilizan los niños porque es un poco más cómodo. El termómetro digital también es bastante asertivo, o el termómetro digital de piel, que a través de la lectura que utilizamos mucho durante la pandemia nos da la temperatura. Hay algunas otras formas de medir la temperatura, por ejemplo, con las cintas que se ponen en la frente, que dicen si tienes fiebre o no tienes fiebre. Son también bastante buenas. Son más fáciles en utilizar en personas que no pueden mantener el termómetro en la boca porque, por ejemplo, tienen trastornos neurológicos, son viejitos o son niños muy pequeños, y también se mide la fiebre. Pero es importantísimo medir la fiebre. ¿Qué hacemos con eso? Es muy, muy importante que usted le diga a su médico las características fundamentales de la fiebre. Primero, ¿cuántas veces al día pasa? ¿Cuántas veces al día usted tiene más de 38,5? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo fiebre? Esos son elementos críticos para el médico. ¿Cuántos días exactos tiene con fiebre? No le diga al médico porque siempre le preguntan, señora, ¿cuántos días tiene con fiebre? Bueno, desde que llegué de Margarita. El médico no sabe cuándo usted llegó de Margarita, o no sabe cuándo la llamó su amiga y usted recuerda la fiebre cuando la llamó su amiga. Entonces diga los días exactos que tiene fiebre. Entonces, empecé la fiebre hace 48 horas, o empecé la fiebre el lunes pasado, o empecé la fiebre el día 24. Ponga hitos exactos para el inicio de la fiebre, porque los días con fiebre, le dice al médico,
elementos que nosotros vamos a incluir en nuestro examen físico para ir avanzando sobre cuál puede ser la causa de la fiebre. Entonces, muy importante el tiempo, muy importante el ciclo, muy importante la temperatura, y lo otro más importante es que otros síntomas están asociados a la fiebre. El médico le va a preguntar, ok, ya sabemos que tuvo fiebre, tiene 2 o 3 días con fiebre, tiene ardor para orinar, tiene un rash o una erupción en la piel, tiene dolor de garganta, tiene tos, le duele la espalda, tiene dolores musculares, tiene dolor en los ojos, dolor en las articulaciones. ¿Qué síntomas están asociados? Porque el síntoma asociado a la fiebre nos va a indicar cuál es la posible causa de la fiebre. Y aquí voy a hacer una cuña muy importante, una propaganda muy importante, para que usted evite usar antibióticos solamente porque tiene fiebre. Estamos en contra del uso de los antibióticos, que no sea indicado por un médico y que no tenga una óptica clara de qué estamos tratando. Es muy común en nuestro país, es muy común en América Latina, lamentablemente, que la gente tiene segundo episodio de fiebre y empieza a tomar X antibiótico porque piensa que fiebre es igual a uso de antibiótico, y claramente no. Uno de los elementos más importantes en el mundo entero es que probablemente la próxima pandemia que enfrentemos sea las enfermedades o las bacterias multiresistentes. Y una de las formas de combatir eso y evitar que pase es que no utilicemos los antibióticos, sino de manera juiciosa, indicada por un médico y que tenga una orientación clara. Entonces, no, vamos a hablar un poco más adelante de cómo se maneja la fiebre en términos de tratamiento, pero no utilice antibióticos solamente para controlar la fiebre. Cuando la fiebre es un problema urgente, es decir, usted tiene que llamar al médico inmediatamente o tiene que irse a una emergencia. Y eso son claves porque la mayoría de las personas, los cuadros febriles asociados a enfermedades virales no requieren antibióticos, duran un par de días y se quitan, y no requieren mayor otra cosa que sopa de pollo, quedarse en su casa tranquilo y hablar con su médico y manejo general. Pero ¿cuándo son esas condiciones? Usted debe ir al médico inmediatamente. 1, cuando la fiebre está asociada a un trastorno neurológico, es decir, la persona está bien y producto de la fiebre, usted empieza a hablar incoherente, tiene convulsiones, la persona no responde. Esos son elementos que requieren que usted debe ir a una emergencia o hablar con su médico de forma inmediata. 2, el antecedente de que la persona tiene convulsiones asociadas a la fiebre, bien sea de niño o bien sea de adulto. Eso es una emergencia que debe ser tratada. 3, fiebre asociada a edades extremas en la vida. Es decir, si usted tiene fiebre en un niño menor de 2 o 3 meses de edad, o tiene fiebre en una persona mayor de 85 años, que son personas que no se defienden bien ante la fiebre, que se pueden deshidratar muy rápido y que usted debe actuar rápidamente. Y la última condición es si hay una condición de inmunosupresión conocida. La persona está en quimioterapia, la persona está en radioterapia, está recibiendo tratamiento que altera su inmunidad, y la aparición de fiebre puede estar indicando algo severo. Fuera de estas condiciones, el manejo de la fiebre debe empezar con un manejo casero, toma de temperatura, uso de algunos medicamentos, se puede bañar, por ejemplo, en el caso de los adultos, para tratar de controlar la fiebre. Entonces, nosotros dividimos los médicos la fiebre dependiendo de los días que usted tiene con fiebre. La fiebre menor a 48 horas es una fiebre que debe observarse, ver cuál puede ser la causa posible de la fiebre. La fiebre que dura entre 48 horas y una semana, que la mayoría de las veces está indicando que algo infeccioso puede estar pasando. Y una tercera definición que los médicos utilizamos mucho, que se llama síndrome febril prolongado. Es decir, usted tiene más de 10 días con un cuadro febril diario o interdiario, no tiene una causa clara, y eso es una caja de diagnóstico particular que usted requiere atención médica, requiere un protocolo de estudio particular para ese grupo de fiebre y debe acudir al médico para ello. ¿Qué síntomas son importantes asociados a la fiebre, independientemente del día que dure? Si usted tiene síntomas respiratorios, si tiene tos, tiene dificultad respiratoria, tiene tos productiva, tiene diarrea asociada, tiene algún trastorno, como hablamos anteriormente, neurológico, o tiene manifestaciones en la piel. Estas condiciones le nos dan las claves clínicas para que su médico actúe en consecuencia e indique exámenes, indique examen físico del paciente o indique eventualmente algún tratamiento. ¿Cómo es el manejo? ¿Qué medicamentos debemos usar en los adultos para el manejo de la fiebre? Los 2 medicamentos más utilizados en el mundo son acetaminofén e ibuprofén. No recomendamos el uso de aspirina por una razón particular. En el mundo tropical, como en el que estamos en Venezuela, en los países latinoamericanos, hemos tenido episodios o epidemias de dengue cíclicamente. En Venezuela tenemos ya
un par de años que no tenemos dengue, pero en el dengue está contraindicado el uso de aspirina. Por lo tanto, recomendamos, sobre todo en estos países de América Latina, no utilizar aspirina como manejo del síntoma de la fiebre, y por eso recomendamos más la utilización de ibuprofeno o de acetaminofén. Cualquiera de los dos en dosis habituales. Las dosis máximas para acetaminofén serían 1 gramo cada 4 o cada 6 horas. Esa es la dosis máxima y por ahí uno escala hacia abajo dependiendo de la cantidad de fiebre que tenga. Ibuprofeno no debemos pasar de 600 a 800 miligramos cada 8 horas. Es importante entender que estos medicamentos son solo exclusivamente para los síntomas, no trata la enfermedad. La fiebre no es la enfermedad, la fiebre es un síntoma de la enfermedad, es como una alarma. Yo pongo el ejemplo, cuando en el carro se nos prende una luz amarilla y una luz roja, la luz roja no es el problema que tiene el carro. El problema que tiene el carro tenemos que diagnosticarlo, pero él simplemente nos está dando una señal de que algo está pasando y que debemos mirar. Entonces, el tratamiento sintomático de la fiebre lo que lo hace es calmar la fiebre momentáneamente, pero si la causa que produce la fiebre, supóngase que es una infección urinaria, o es una bronquitis, o es una neumonía, en lo que pasa el efecto del medicamento va a subir la fiebre. Y esto es algo que deberíamos compartir con el médico porque nos va a dar claves para ver cuál es la causa de la fiebre. ¿Cuáles son otras medidas que podemos utilizar para combatir la fiebre cuando no mejora con medicamentos? Son medidas físicas, por ejemplo, bañarse con agua templada, ni muy caliente ni muy fría, puede hacer que nosotros regulemos la temperatura o mejoremos nuestra sensación de la temperatura, porque la fiebre es un mecanismo que utiliza nuestro cuerpo para lograr disipar el calor que produce la reacción de los agentes vivos, virus, bacterias u hongos, que son los que producen la mayor parte de la fiebre. Algunas otras vías que utilizábamos históricamente, que ya no utilizamos tanto, por ejemplo, son los supositorios de medicamentos para la fiebre. Lamentablemente en Venezuela no es fácil conseguirlos en este momento, pero aquellas personas, por ejemplo, que tienen trastornos para deglutir, trastornos para tragar, por diferentes razones, se puede utilizar esta vía y si no, eventualmente la vía intramuscular. Pero esto deberíamos dejarlo para la que lo indique nuestro médico. Es muy importante, como le dije anteriormente, que usted tenga anotado los detalles de los síntomas para que cuando usted llame por teléfono o le escriba por WhatsApp a su médico, usted ya tenga esa información y haga que la comunicación con su médico sea más efectiva, más productiva, tanto para el médico como para el paciente, y el médico pueda tener la mayor cantidad de información necesaria. Sí quiero decirles que cuando los médicos nos enfrentamos a un cuadro febril, una vez que pasamos esa fase aguda de los 2-3 días, la lista de enfermedades que pueden producir fiebre pueden ser 30 o 40 enfermedades diferentes. No todas son enfermedades infecciosas. Las enfermedades inflamatorias o enfermedades inmunológicas también pueden dar fiebre. También el cáncer puede dar fiebre. Entonces, para nosotros como médicos, el manejo de la fiebre y el diagnóstico de la fiebre, de alguna manera, es un acertijo clínico que debemos ir resolviendo con el paciente. A veces tarda días, a veces inclusive semanas para nosotros llegar al diagnóstico final y requiere de una paciencia muy importante de los familiares, de los pacientes y nosotros los médicos, porque en algunos momentos tenemos que establecer protocolos de estudios radiológicos, placas, tomografía, ecosonograma, cultivos y eventualmente inclusive en algunos casos biopsias de algunos tejidos para poder llegar hasta el diagnóstico. Inclusive algunos medicamentos pueden dar fiebre también y es algo que debemos concluir al final de los estudios con los pacientes. Y una cosa que nos dicen algunos pacientes, no, es que doctor, a mí me da fiebre emocional. Si bien la situación emocional puede ser una causa de fiebre, no es algo que podamos demostrar a través de exámenes de laboratorio. Y siempre lo dejamos como una última causa. Entonces, primero tenemos que descartar todas las causas de fiebre que pueden producirse en un adulto que pueden conllevar enfermedades que requieren tratamiento. Y finalmente hay otras causas de fiebre que no requieren el uso ni de antibióticos ni de algunos otros procedimientos, pero tenemos que pasar por todo ese tránsito del manejo de la fiebre que es muy importante para nosotros. Entonces, estos son como el ABC, son píldoras genéricas para el manejo de la fiebre en los adultos. Hemos hablado de qué medicamentos son los básicos para usar, qué son las cosas que debo tener en cuenta y que debo comentar con mi médico, cuándo la fiebre es urgente y cuándo no la fiebre es urgente, cuándo debo ir al médico tempranamente cuando la fiebre o cuando puedo esperar en mi casa en base a los síntomas que hemos hablado y cuáles son esas condiciones de emergencia que los pacientes que las tengan asociadas a la fiebre son un signo de alerta roja
y no una alarma como hemos hablado anteriormente. Bueno amigos, con esto vamos a pasar a nuestro reporte semanal mundial de Venezuela y el mundo de la situación de COVID, tanto mundial como en Venezuela. Hacemos la habitual evaluación del estatus de COVID en Venezuela y vemos el gráfico total desde el 10 de marzo hasta el momento, donde vemos un aumento de las últimas semanas. Todavía comparativamente en términos de números bajos comparado el alto número de casos de Omicron que tuvimos en enero, pero lo más importante que vemos en el segundo gráfico es el aumento progresivo de los casos de las últimas 6 semanas. Esta semana terminó casi con 1.600 casos, la semana anterior 900, 800 la semana pasada, 600 y 300 respectivamente. Estamos teniendo un aumento del número de casos progresivo de mayor del 50% de semana a semana, lo cual nos dice claramente que estamos en una nueva onda pandémica. Las recomendaciones son las mismas de siempre: seguirse cuidando, especialmente cuidar a los vulnerables, utilizar el tapaboca la mayor parte del tiempo posible, pero indiscutiblemente en los sitios cerrados donde hay acumulación de gente. Bueno amigos, nos toca despedirnos de nuevo en este su programa semanal de Parte Médico, hoy hablando sobre un tema sempiterno que es el manejo de la fiebre. Recuérdense buscarnos a través de la plataforma de YouTube, en el cuadrito de buscar, ponen Parte Médico Julio Castro, nos siguen en nuestras redes, pueden suscribirse, pueden compartirlo, pueden hacer preguntas a través del cuadrito que está abajo, que es el chat en vivo, y ahí vamos a responder su pregunta, bien sea del manejo de la fiebre o de alguno de los temas que hemos estado hablando semanalmente con ustedes. Recuérdense que estamos en la plataforma de Spotify, estamos en Apple Music y salimos en vivo todos los jueves, un programa nuevo a partir de las 8 de la noche que queda guindado en la plataforma de YouTube y en las otras plataformas, y pueden compartirlo con sus amigos si es de interés para ustedes. Pueden utilizar el link, compartirlo a través de WhatsApp, mensaje de texto y a través de cualquier otra red social. Taguénnos, compártanlo y acompáñennos en estos programas. Siempre bienvenidos y esperamos verlos la próxima semana. Se les quiere mucho, nos vemos en una semana.